Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Siete y 27 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en Radio Panamá. Muy buenos días, con mucho gusto. El tema de moda, impugnaciones. Necesitamos entender un poco, magistrado, esta situación. ¿Cómo es el trámite de estas impugnaciones una vez la persona la presenta? Bueno, mire, cualquier persona que sienta que su derecho a ser, a haber sido electo esté en peligro o haya sido desconocido, tiene el derecho de presentar una impugnación, como se llama, que no es más que un reclamo en contra de la proclamación que se hizo de otro candidato. Ese proceso, la presentación de esa reclamación se debe hacer dentro de los 3 días siguientes a la fecha de la última publicación en el boletín electoral de la proclamación de la circunscripción electoral correspondiente, sea corregimiento, distrito, circuito o nacional en el caso del presidente. Y una vez que presenta esa reclamación, el juzgado que lo atiende, que es un juzgado electoral administrativo, debe proceder a evaluar la misma y a decidir si cumple con los requisitos establecidos en la ley para ser admitido, es decir, para que se comience el proceso. Si estima que cumple con los requisitos, entonces se le da conocimiento de esa reclamación. Los abogados decimos se le da traslado de la demanda a la parte que tiene interés, a la contraparte. Y esa contraparte tiene también un término para contestar y dar su propia aceptación, su propia versión de los hechos. Entonces, el juez, una vez que tiene ya las posiciones de ambas partes y además de haber notificado a la Fiscalía Electoral que puede o no hacerse presente en la causa, cita para una audiencia. En esa audiencia se tratan todos los temas, ya las partes deben haber aportado las pruebas que tenían y o que se practiquen en la misma audiencia como testimonios, documentos que se puedan presentar para ese momento, en fin. Y entonces el juez tiene un término para preparar la sentencia. Ese término, si nos atenemos a lo que dice el Código Judicial, porque es parecido, es lo mismo que el Código Judicial, es a razón de un día por cada 55 páginas del expediente. Lo cual, obviamente, si se trata de un expediente de muchas páginas, 500, por ejemplo, el juez tiene por lo menos 10 días, digamos, para preparar su sentencia. Por supuesto que ya ha pasado bastante tiempo y para el primero de julio, estando ahora a 30 de mayo, hoy estamos a 30 de mayo. 29, sí, 29 de mayo, ya falta apenas un mes. Todos estos términos, además, son muchos casos, porque puede haber un caso en un lugar por reclamaciones de elección de representante, en el mismo lugar por reclamaciones de elecciones de alcalde o de varios alcaldes, y en el mismo lugar por cuestión de diputados, incluso de varios diputados, porque los jueces electorales son por regiones amplias o circunscripciones amplias, por porciones territoriales amplias. Entonces, una vez que ellos tienen que conocer cada uno de esos casos, una vez que han conocido de cada uno de esos casos y sacan su sentencia, entonces la parte que se sienta que todavía no se le ha atendido o que se sienta que todavía debe continuar,
puede presentar una apelación. Esa apelación va ante el Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral, los 3 magistrados del Tribunal Electoral tienen que resolver el caso. Ese caso allá se ventila es menos dispendioso, es más rápido, pero al mismo tiempo ya ha pasado mucho más tiempo. Cuando esos casos llegan al Tribunal Electoral, llegan de todos los jueces electorales administrativos. De manera que yo, en mi experiencia, dificulto muchísimo, casi que es imposible que los casos estén resueltos para antes del 1 de julio. No obstante, tengo que señalar que en el Tribunal Electoral ha habido una tendencia manifiesta a rechazar muchos casos que se presentan, y en esta oportunidad hay indicios de que estos casos que se han presentado no están realmente bien fundamentados en las disposiciones del Código Electoral, sino que se han hecho como para incomodar, como para que retrasar precisamente que se inicien las sesiones normales de la Asamblea. Y es muy probable que vaya a haber rechazos de casos por esa razón. Sí, precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo le toma al Tribunal Electoral ver si admite o no alguna de las demandas e impugnaciones presentadas? No hay ningún término específico, pero eso ocurre muy rápidamente. En el término de 4 o 5 días, eso debe estar ocurriendo. Ahora, hay impugnaciones que son específicamente por una curul, otras de circuito completo. Unos están pidiendo incluso que se realicen nuevamente elecciones. Claro. Hemos tenido ya aquí en Panamá esa historial de que se han realizado nuevas elecciones por algún tipo de impugnación. Bueno, sí, señor, sí, señora. Mire, precisamente quien es hoy presidente en las elecciones de 1994 fue candidato a diputado por el circuito 3-2 en Colón, Costa Arriba y Costa Baja. Y en esas elecciones él demandó porque había habido, en su opinión, muchas irregularidades que habían afectado que él hubiera sido el elegido por el circuito correspondiente. Y en aquella oportunidad, el Tribunal Electoral, luego en una audiencia que además fue pública, eso es algo que yo quiero recalcar, estas audiencias deben ser públicas, no es nada que se debe llevar a cabo en secreto. Y eso me incomoda muchísimo porque el Código Judicial en el artículo 1A dice que los procesos son públicos. Pero bueno, dicho eso, en aquella oportunidad el Tribunal Electoral le concedió la razón al impugnante, que era Laurentino Cortizo en aquel momento, y se convocó a elecciones en aquellas mesas en que se encontró que se habían dado irregularidades que merecían que se volviera a llamar a elecciones en esas mesas. Y así se hizo. El resultado, dicho sea de paso, no estuvo listo antes del, en ese tiempo creo que la toma de posesión era el 1 de septiembre. Y eso que era más tiempo, es decir, había 2 meses más para que estuvieran listos los resultados y tampoco estuvieron los resultados listos antes de que se instalara la Asamblea Nacional. De manera que eso sí ha ocurrido anteriormente. Sin embargo, en esta oportunidad hay muchas indicaciones de que se han propuesto impugnaciones sencillamente para incomodar, para retrasar y para distorsionar la iniciación de las funciones normales de la Asamblea Nacional. Y precisamente por ese tema, señor Márquez, muchas personas, ciudadanos, abogados, están solicitando que se reforme o se maneje, se restrinja un poco más el tema en esas reformas electorales cuando se tengan que renovar nuevamente. ¿Está siendo mal utilizada la herramienta de la impugnación? ¿Qué es lo que está pasando este año en este periodo electoral? Bueno, hay diferentes remedios que se pueden poner a eso. Pero lo primero que debe decirse es que lo importante no es que no haya reclamaciones, sino que se encuentre la verdad. Si la verdad es que hay lugar para declarar que hubo cosas que ocurrieron que distorsionan el resultado de las elecciones, pues así debe declararse. Lo importante, por consiguiente, es que haya legitimidad
en las personas elegidas. Y eso, si ha habido hechos que atentan contra esa legitimidad, pues debe reconocerse como tal, de manera que se deben llevar a cabo esas audiencias. Lo que sí debe ocurrir es que los procesos de esas audiencias deben ser más ágiles y además pueden vincularse más personas para que sean más las personas que atiendan la misma cantidad de casos y por consiguiente cada uno de esos casos se agote mucho más pronto. Además de que los términos pueden comenzar a contarse desde antes de lo que se están contando ahora. Por ejemplo, si la proclamación de un candidato ganador en cualquier circunscripción se hace en el día de hoy, porque hoy la Junta de Escrutinio terminó de contabilizar todas las actas y decidió hacer la proclamación hoy, yo no veo por qué hay que esperar hasta que del boletín del Tribunal Electoral salga, que puede ser dentro de 3, 4, 5 días, para que se pueda iniciar la propuesta de la impugnación. Puede hacerse perfectamente mañana o pasado mañana. Claro, se puede poner que después de que salga publicado en el Tribunal Electoral, hay un término que ya agota la posibilidad de proponer una reclamación. Y como esa, hay otras fórmulas que se pueden ensayar, o no ensayar, proponer y lograr que se contemplen en la ley, que hagan que el proceso sea menos extenso. Y finalmente, hay la posibilidad, como en Costa Rica existe, por ejemplo, de que durante los procesos electorales, 2 de los suplentes magistrados del Tribunal Electoral de allá se incorporan como Tribunal Electoral, con lo cual ya pasan a ser 5 los magistrados del Tribunal Electoral que están atendiendo los casos de impugnaciones y de esa manera se resuelven más rápido porque no son solamente 3 los que lo hacen. Bien, muchísimas gracias al licenciado el Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del Tribunal Electoral, analizando con nosotros el día de hoy todo el proceso de impugnaciones para que obviamente ustedes puedan entender cómo funciona esta herramienta. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Mucho gusto.